En enero de 2020, mi hijo mediano, Juan, y un servidor, fuimos a ver jugar al Sevilla contra el Athletic de Bilbao en el estadio del Sevilla, en el Ramón Sánchez Pizjuán. Quizá hoy no sea el mejor día para presumir de equipo por cómo va la temporada, pero en esa época era la primera vez que mi hijo iba a un estadio de primera división. Estaba emocionado antes de que salieran los jugadores al campo. Pusieron por megafonía el himno del Sevilla, ya se había hecho de noche, así que estaba todo el campo iluminado. Y recuerdo cómo Juan y un servidor también cantábamos orgullosos eso de sevillista, seré hasta la muerte. Pero en el verano anterior, el verano de 2019, Juan quería ir también al estadio del Betis a hacerse una foto porque él lleva una colección de todos los estadios que puede estar de primera, de segunda, sitio donde viajamos, busca el campo de fútbol, se hace una foto para luego ponerla en un álbum. Así que, bueno, pues vamos a ir al Benito Villamarín. Coge bastante lejos de donde viven mis padres, así que nos montamos en el autobús. Y en la primera parada, recuerdo que sube una chica con una chaqueta de chándal rosa con el escudo del Betis. Bueno, sigue el trayecto, siguen las paradas y empieza a montarse más gente y más gente con equipaciones del Betis, bufandas del Betis. Y lo que Juan y yo no sabíamos es que estábamos en verano, pero ese día en concreto el Betis jugaba un amistoso contra Las Palmas. Así que, si al conductor de autobús le hubiera dado por poner la radio y hubiese sonado el himno del Sevilla de fondo, os aseguro que no hubiese gritado sevillista seré hasta la muerte. Tengo muy buenos amigos béticos, pero como sabéis, tanto en el fútbol como en todos los deportes, por desgracia, hay seguidores radicales que en ese momento podía haberme arriesgado a que me cruzaran la cara de un guantazo. Así que mi orgullo sevillista se quedó guardadito en ese autobús. Para preservar mi integridad física, para que no se burlasen de mí, me avergoncé de mi sevillismo. Y yo no sé de qué equipo de fútbol sería el apóstol Pablo, pero sí sé con total seguridad que había una cosa de la cual el apóstol Pablo no se avergonzaría en ningún contexto en el que se encontrase, aunque pudiera suponer burla, pudiera suponer peligro para su propio cuerpo. Y me gustaría que abrieseis vuestra Biblia y me acompañaseis al capítulo 1 de Romanos, y vamos a leer dos versículos conocidos por todos, la mayoría los sabéis hasta de memoria. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos capítulo 1, 16 y 17. Leo la versión de las Américas. Dice el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y en este tiempo, en estos dos versículos, me gustaría que pudiésemos ver dos razones por las que no debemos de avergonzarnos de predicar el Evangelio. Dos razones por las que no debemos de avergonzarnos de predicar el Evangelio. En primer lugar, porque el versículo 16 nos dice que Dios despliega su poder para salvar mediante el Evangelio. Y en el versículo 17 veremos que Dios revela su justicia precisamente mediante el Evangelio. Así que la primera razón por la que no debemos avergonzarnos de predicar el Evangelio es que Dios despliega su poder para salvar mediante el Evangelio. Y el versículo 16 comienza con un porqué, lo cual nos indica que el apóstol lo que va a explicar a continuación es un argumento de lo que acaba de decir inmediatamente antes. ¿Y qué es lo que nos ha dicho inmediatamente antes? Pues en el versículo 15 dice que él estaba ansioso de ir a Roma a anunciar el Evangelio a los hermanos de Roma. ¿Y por qué anhelaba hacer esto? Pues porque no se avergonzaba de predicar el Evangelio. Y mira, si humanamente hablando hubiera una persona que tenía motivos de sobra para avergonzarse del Evangelio, ese era el apóstol Pablo. Como digo, humanamente hablando.
Por predicar el Evangelio, Pablo no lo pasó demasiado bien, que digamos, a lo largo de su vida en diversas ocasiones. Por ejemplo, leemos en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 27, lo que sería una panorámica de lo que el servicio al Señor por predicar le había supuesto a la vida del apóstol Pablo. 2 de Corintios, capítulo 11, dice el versículo 23 que Pablo estuvo en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces había recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces había sido golpeado con varas, una vez fue apedreado, 3 veces naufragó, había pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia estuvo en viajes, en peligros de río, peligros de salteadores, peligros de sus compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajo y fatiga, muchas noches de desvelo, de hambre, de sed, a menudo sin comida, en frío, en desnudez. Por predicar el Evangelio, el apóstol Pablo había sido enviado a la cárcel, había sido objeto de burla, había sido objeto de persecución, expulsado de las ciudades, apedreado y dejado por muerto, tomado por tonto, motivos y motivos para que el apóstol Pablo dijera: mira, me planto, no hablo más del Evangelio, porque cada vez que lo hago es que me la juego. Pero es que además el mensaje del Evangelio en sí, nuevamente, humanamente hablando, desde la sabiduría humana, desde la lógica humana, es un mensaje del que avergonzarse. Y mucho más en el contexto en el que vivía Pablo. En 1 de Corintios 1, versículo 18, dice que, humanamente hablando, la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Y dice el versículo 23 que es piedra de tropiezo para los judíos y necedad, tontería, para los gentiles. Nosotros, gracias a Dios, tenemos el privilegio de tener la revelación completa. Pero os pido que hagáis el esfuerzo de tratar de meteros en el pensamiento y en la cultura de aquella época. La crucifixión era un medio de tortura de lo más cruel que había, solo destinado para los peores criminales de la peor calaña y ni siquiera para los ciudadanos romanos, aunque fuesen muy malos. Y ahora llega Pablo y empieza a predicar y dice que tiene la solución, la única solución para la salvación del ser humano que está destinado al infierno. ¿Y cuál es la salvación? La solución: un carpintero judío que había sido crucificado y que era Dios encarnado. Es el mensaje más digno de recibir todas las burlas posibles, porque es ridículo para la mente no regenerada. Es absurdo para la sabiduría humana. Por lo tanto, si no se tiene una noción clara de lo que es el Evangelio, es fácil avergonzarse de él. Y los que tenemos clara la noción del Evangelio también podemos avergonzarnos en momentos puntuales cuando Dios nos abre puertas para predicar el Evangelio, en los estudios, en la familia, en el trabajo, con los vecinos. Timoteo tuvo que ser animado por Pablo para no avergonzarse del Evangelio. Dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 12. Está diciendo Pablo: por tanto, no te avergüences, Timoteo, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Pablo le está diciendo a Timoteo: no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque tengo la certeza, yo sé en quién he creído. Y aunque sufro por el mensaje,
y ya hemos visto lo que ha sufrido por el mensaje, él estaba convencido de que su Dios era poderoso para guardar su depósito hasta aquel día. Y de ese poder, de ese poderoso, es del que nos va a hablar a continuación. Pablo no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y esta palabra poder en el original es dunamis, de donde viene nuestra palabra dinamita. Ahora bien, cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esto, todavía no se había inventado la dinamita. Así que Pablo no está diciendo que el Evangelio es la dinamita de Dios. Es más, la dinamita tiene un poder destructor. El Evangelio es poderoso para construir una vida nueva, para regenerar un corazón que está muerto y darle vida espiritual. Y entiendo que muchas veces escuchamos, y con buena intención, decir que el Evangelio es la dinamita de Dios para enfatizar el poder del Evangelio, pero tenemos que tener también cuidado con las ilustraciones y los ejemplos que utilizamos. Pablo ha dicho, hemos leído, que ese Evangelio es locura, es necedad, es tropiezo, es escándalo para el que no cree, pero que en realidad es poder de Dios. El Evangelio es Cristo, y Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice el autor de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 3, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso, Él solo tuvo que hablar, usar su palabra, y de la nada todo, absolutamente todo fue creado. Ese mismo poder omnipotente de Dios que creó de la nada absolutamente todo, es el mismo poder que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Es el mismo poder que resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos, y es el mismo poder del Evangelio. Es el poder de Dios que hace que la explosión de la dinamita sea una caricia en la cara, comparado con el poder que sale del Evangelio. ¿Y cómo se despliega ese poder? Dice el versículo 16 que es poder de Dios para salvación. El Evangelio es el medio que Dios usa para desplegar su poder para salvación. Salvación significa liberación, significa rescate. El ser humano necesita ser liberado, necesita ser rescatado. La pregunta es, ¿salvado de qué? Bueno, pues ya se nos ha recordado en esta mañana y se nos ha dicho, de la condenación eterna que Dios nos exige a los pecadores como castigo por violar su estándar de santidad y de justicia debido a nuestro pecado. Pablo conocía por experiencia propia el poder liberador, el poder de salvación de este Evangelio de Cristo. Él había sido, como sabéis, un fariseo, perseguidor de la Iglesia, perseguidor de aquellos que seguían a ese Jesucristo que había muerto en la cruz. Su objetivo en esta tierra era eliminar de la faz de la tierra a esos blasfemos, seguidores de ese Jesucristo, hasta que un día, camino a Damasco, se encontró personalmente con el Cristo resucitado. El Evangelio abrió su ojo espiritual y él se dio cuenta de la mentira en la que vivía, esclavizado por su propio pecado, y en ese momento fue salvado por el poder del Evangelio. Fue liberado de la esclavitud, fue rescatado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo. Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque el Evangelio había transformado su vida y ahora necesitaba predicar, necesitaba proclamar ese Evangelio para que Dios obrase con el mismo poder con el que él había sido salvado, para que salvase a otras personas según su soberana voluntad. Y notad que Pablo no dice que el Evangelio es uno de los medios que Dios usa para salvación, sino que dice que es el poder de Dios para salvación. El Evangelio no solo explica el camino de la salvación, sino que es el mismo medio que Dios usa para salvar. No hay otro camino de salvación, no hay otro poder de salvación. En Santiago 1:18 se dice que Dios en el ejercicio de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que fuésemos primicias de sus criaturas. Él en su soberana voluntad decide salvarnos, decide hacernos nacer de nuevo por la palabra de verdad, por la predicación del Evangelio.
Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No es un camino, es el camino. No hay ninguna otra forma de acceso al Padre. No hay salvación fuera de Cristo. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, que en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pablo dice a Timoteo, en 1 Timoteo 5, que hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Jesucristo es el Evangelio, y el Evangelio es el único camino de salvación. Por eso dice Pablo en Corintios, nosotros predicamos a Cristo crucificado, 1 Corintios 1:23, piedra de tropiezo para los judíos, hemos leído, necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso Pablo no se avergonzaba del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y Pablo sigue diciendo que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo el que cree. El Evangelio no solo implica un conocimiento intelectual de la palabra de Dios, sino que también requiere una respuesta de aquel que escucha y recibe el Evangelio. No es solo conocer una serie de doctrinas, sino primordialmente es conocer a Jesucristo, creer en Él, someterse a Él voluntariamente, a su persona y a su palabra. Por eso más adelante, en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, nos dice, no solamente si confiesas con tu boca a Jesús serás salvo, sino que dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Es decir, la salvación es ofrecida a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados y todos necesitamos la vida espiritual que nos da el Evangelio. Los judíos primeramente y también los griegos. Como sabéis, los judíos llamaban griego, llamaban gentil a todo aquel que no fuera judío. Así que cuando Pablo habla de judío y de griego, está aglutinando a toda la humanidad. Y al decir judío primeramente no está diciendo los judíos son más importantes. Pablo está hablando en forma cronológica. Fue primero a la nación de Israel a la que Dios escogió como receptor de su palabra. Fue primero al pueblo judío al que vino el Mesías. Fue primero, en orden cronológico de fecha, a quien Jesús decidió primeramente empezar su ministerio. En Mateo 10, versículos 5 y 6, dice que Jesús le dice a los discípulos, no vayáis por el camino de los gentiles, no entréis en casa de samaritanos, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, primeramente al judío. Pero llega Cristo y da su vida en la cruz del Calvario y rompe la barrera que separaba judíos de gentiles, y la salvación está disponible tanto para unos como para otros, para judío, para gentil, para todo aquel que cree. Así que os animo a que no nos avergoncemos del Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios despliega su poder para salvación por medio del Evangelio. La segunda razón por la que no debemos de avergonzarnos de predicar el Evangelio es porque Dios revela su justicia mediante el Evangelio. Versículo 17, lo leemos de nuevo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Como sabéis, la palabra Evangelio significa buenas noticias. Pablo nos está diciendo ahora en el texto que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y una mala interpretación de este texto puede hacer que esas buenas noticias se conviertan en las peores noticias que hay sobre la tierra. Y eso es lo que le pasó a Lutero, que durante parte de su vida vivió en un sinvivir por no comprender lo que significa este texto. Y la buena comprensión de este texto llevó a Lutero a no solo transformar su vida, sino a ser el detonante de uno de los avivamientos más importantes de la historia, que es la Reforma Protestante.
Tenemos que tener cuidado al estudiar la palabra, no cometer errores de interpretación. Mira, cuando predicamos la Biblia, no podemos usar un texto bíblico para decir una verdad bíblica que no se encuentra en ese texto bíblico. Parece un trabalengua, pero lo repito. Cuando predicamos la Biblia, no podemos usar un texto bíblico para decir una verdad bíblica, pero que no se encuentra en ese texto bíblico. Si tenemos una verdad bíblica, acudamos al texto que dice esa verdad. ¿Y por qué digo esto? Porque una de las perfecciones de Dios, uno de los atributos de Dios, es su justicia. Dios es justo. Que Dios sea justo implica que Él va a recompensar a todo aquel que hace justicia conforme a su estándar y que Él va a castigar a todo aquel que no es justo. Dice el Salmo 9, versículos 4 y 5, porque tú has mantenido mi derecho y mi causa. Te sientas en el trono juzgando con justicia. Has reprendido a las naciones, has destruido al impío, has borrado su nombre para siempre jamás. La justicia de Dios se ejerce de forma correcta y destruye al impío. Romanos 3:5 dice, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso Dios es injusto que exprese su ira? La Biblia es clara afirmando que Dios es justo. La Biblia es clara afirmando que Él aplica justamente su justicia porque Él es santo y se aira contra el pecado. Pero es que no es a la justicia de la que está hablando el versículo 17, cuando Pablo dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y como he dicho, este error es el que hizo que Lutero casi se volviera loco. Porque claro, Lutero había hecho estudios de abogacía. Él entendía muy bien el lenguaje penal. Lutero sabía que Dios es justo, lo que acabamos de decir, conocía los versículos que acabamos de leer, conocía seguro Ezequiel 18:20, donde dice el alma que peque morirá. Romanos 3:10, como se nos ha leído esta mañana, no hay justo ni aun uno, pero es que si quiero ser salvo, ese es el requisito de justicia que Dios demanda. Lutero era consciente de que como pecador había infringido en multitud de ocasiones la justicia de Dios, que su injusticia, su infracción, merecía el castigo en el infierno por dicho pecado. Y ahora llega Pablo con esta carta a los romanos, habla de un evangelio, buenas noticias, bien, a ver cuáles son las buenas noticias, que Dios vuelve a amenazarme con su justicia revelada en el evangelio. El evangelio para Lutero eran las malas noticias de Dios, porque me daban un juicio sin posibilidad de salvación, ya que su atributo de justicia demanda castigo del pecador. El pecador nunca puede llegar a cumplir ese estándar. Así que Lutero llega a la conclusión: estamos condenados. Ahora bien, aunque en un principio lo interpretó mal, lo que sí es cierto es que uno de los atributos de Dios es la justicia. De manera que si el Evangelio son buenas noticias de salvación para el pecador, la pregunta es cómo un Dios perfectamente justo puede justificar al pecador, perdonar al culpable y seguir siendo justo. Ahí está el quid de la cuestión. Y la respuesta la encontramos en este versículo 17. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Pablo no se avergonzaba de la buena noticia del Evangelio, porque la justicia que revela no se refiere al atributo de justicia de Dios, sino a la justicia que Dios imputa al pecador como un regalo de gracia por medio de la fe en Jesucristo. Dios tenía que salvarnos de alguna manera que concuerde con su justicia perfecta, y la única manera se llama Jesucristo. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios. Jesús paga por nuestros pecados en la cruz, y ahora su justicia perfecta nos es imputada a nosotros por medio de la fe en Él y su obra. Dios nos ve justos a través de la justicia de Cristo. Para que esto fuera una realidad, el Hijo se tuvo que encarnar. Como nos ha dicho Samuel, tuvo que vivir una vida perfecta en esta tierra, conforme a la ley de Dios. Tuvo que dar su vida en sacrificio por nosotros para satisfacer ese atributo de justicia que Dios demandaba, de castigar al culpable y librar al inocente.
Así que al creer en Jesucristo por gracia, por medio de la fe, aceptarle como Señor, como Salvador de nuestra vida, somos salvados y somos declarados justos delante de Dios, porque la justicia perfecta de Cristo es la que nos es imputada a nosotros. Y Dios ahora nos trata como si hubiéramos vivido la vida perfecta de Cristo. Y esa justicia es la que se revela en el Evangelio. Se revela en la persona, se revela en la obra de Jesucristo. No se basa en la justicia interna propia del ser humano, ya que no la tenemos, sino en un acto externo a nosotros. Dice Isaías 61:10: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana como una corona, como la novia se adorna con sus joyas. El profeta está diciendo: Dios nos salva y nos cubre con su justicia. Jeremías 23, 5, 6. He aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado: el Señor, justicia nuestra. Jesucristo es Dios. Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es el Evangelio. Jesucristo es nuestra justicia cuando acudimos a Él por fe y le reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Porque si por la transgresión de uno, Romanos 5:17, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La justicia de Dios es un don, es un regalo que recibimos por gracia. Dice Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9, habla el apóstol Pablo y dice: yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Jesucristo mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios. ¿Sobre qué? Sobre la base de la fe. La justicia no es por ningún mérito del apóstol Pablo, sino que procede de Dios y le es dada, le es regalada por medio de la fe. Lo hemos leído también, Romanos 3, 27 y 28. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. No podemos los creyentes jactarnos en mérito alguno por nuestra salvación, sino que hemos sido justificados, hemos sido declarados justos delante de Dios únicamente por los méritos de Cristo, por medio de la fe en Jesucristo. En definitiva, la justicia que nunca podríamos haber alcanzado por nosotros mismos, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos, no alcanzamos la gloria de Dios, nos ha sido imputada por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios se revela en el Evangelio, en el que por gracia hemos sido salvados por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Efesios 2, 8 y 9. Por lo tanto, la salvación es obra completa de Dios, sin mérito alguno de nuestra parte. Dios es el justo, Dios es el que justifica, y Dios es el que acredita su justicia al pecador mediante la fe. De ahí que sigue diciendo Pablo en el versículo 17 que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Este se revela significa se descubre. No está hablando simplemente de una revelación de información. No está diciendo, en el Evangelio la justicia dice que es esto, es esto, es esto, y nos da información meramente. Sino que está hablando de una revelación práctica, de la aplicación práctica de esa justicia al pecador. Es por eso que en el siguiente versículo vemos en el 18 la misma revelación, pero en este caso es la aplicación práctica de la ira de Dios contra los impíos. Dice, porque la ira de Dios se revela
No está diciendo, pues ahora se abre el cielo y dice, oye, que la ira es esto, esto y esto. No. Se revela de manera práctica contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Por lo tanto, en el Evangelio Dios nos revela, Dios nos aplica la justicia, su justicia, imputándola en el pecador arrepentido que acude a Cristo por fe, pidiéndole perdón y salvación. Y Dios salva a ese pecador justificándolo en base a la justicia, a la obra de su Hijo Jesucristo. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Literalmente dice desde la fe y hacia la fe. Y lo que está diciendo básicamente es que esa justicia de Dios que nos es imputada mediante la perfección de Jesucristo en el momento que somos salvados es por fe, es en base a la vida, muerte y resurrección de Cristo, pero que Dios no solo nos salva y ya nos deja a nuestra suerte, sino que se inicia por fe y la vida de santidad continúa por fe y para fe, descansando en nuestro Señor Jesucristo a lo largo de toda nuestra vida. Dios nos salva por fe y a partir de ese momento vivimos la vida cristiana por fe, no confiando en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Jesucristo. Pablo termina, y terminamos, confirmando esta verdad, diciendo, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo está citando a Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Y Habacuc lo que estaba haciendo es anunciar un juicio terrible que iba a venir sobre Judá por medio de la invasión de los caldeos, debido al pecado de Judá. Pero en medio de esa situación desesperada, Dios le da palabras de confianza al profeta y le dice que el justo por la fe vivirá. Pero en definitiva, lo que está haciendo Pablo al citar el Antiguo Testamento es que vemos que el mensaje del Evangelio, y también Samuel nos lo ha recordado en la mesa del Señor, no es algo nuevo, no es algo del Nuevo Testamento, sino que la salvación siempre ha sido desde el inicio, desde el Antiguo Testamento, por medio del Evangelio. La salvación por la cual creyó Abraham y le fue contada por justicia es el mismo Evangelio que salvó al apóstol Pablo. Hemos visto dos razones por las que no debemos de avergonzarnos de predicar el Evangelio. En primer lugar, porque Dios despliega su poder para salvar mediante el Evangelio. En segundo lugar, porque Dios revela su justicia mediante el Evangelio. Mirad, vivimos, y lo sabemos, en una sociedad que cada vez se declara más abiertamente tolerante a cualquier tipo de pensamiento, a cualquier filosofía, a cualquier religión, menos el Evangelio. El mundo puede tolerar cualquier cosa, menos la locura, la necedad, el tropiezo de las verdades absolutas que proclama la palabra de Dios. Así que tenemos por seguro que vamos a ser insultados, vamos a ser burlados, rechazados, pero cuando estés tentado, cuando estés tentada a avergonzarte del Evangelio, por miedo a las consecuencias que pueda acarrear, recuerda que el Evangelio es la única manera que Dios ha decidido en su soberanía desplegar su poder omnipotente, el poder con el que creó los cielos y la tierra, para salvar al corazón del pecador muerto en sus delitos y pecados. No te avergüences del Evangelio. Un predicador, Steve Lawson, dijo que el mayor gozo es conocer a Cristo. El segundo mayor gozo es dar a conocer a Cristo. Y no olvidemos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que yo os animo, hermanos, os animo, hermanas, a que seamos valientes, para que la palabra de Dios pueda ser oída, pueda ser creída, porque no nos avergonzamos del Evangelio, y que por medio de ese poder omnipotente Dios añada a su iglesia a aquellos que han de ser salvos para su gloria. El Señor bendiga su palabra.